Pseudocódigo o falso código. Pseudocódigo es la forma de representar un algoritmo basándose en nuestro lenguaje natural. Tiene una estructura semejante a la de un programa, pero no sigue reglas sintácticas estrictas. Además, como programador, el pseudocódigo te permite enfocarte en los aspectos lógicos de la solución del problema, sin preocuparte por el lenguaje de tu programa. El siguiente ejemplo representa el pseudocódigo de un algoritmo para contar hasta 4. 1. Iniciamos el algoritmo. 2. Asignamos el valor de 0 a una letra. 3. Condicionamos que, mientras el valor de n sea menor que 4, realizará el proceso. 4. Si un proceso va dentro de otro, se dejan espacios en blanco para denotar que uno pertenece a otro. 5. Se incrementa el valor de n cada vez en 1 para ir avanzando en la cuenta. 6. Se escribe el valor de n. 7. Termina el algoritmo. Veamos cómo funcionó el pseudocódigo. Inicia. N tiene un valor inicial de 0. Como n es igual a 0 y 0 es menor que 4, n incrementa su valor a 1. Escribe 1 en pantalla. Como n es igual a 1 y 1 es menor que 4, n incrementa su valor a 2. Escribe 2 en pantalla. Como n es igual a 2 y 2 es menor que 4, n incrementa su valor a 3. Escribe 3 en pantalla. Como n es igual a 3 y 3 es menor que 4, n incrementa su valor a 4. Escribe 4 en pantalla. Como n es igual a 4 y 4 no es menor que 4, se termina. Fin. ¿Cómo podemos representar un algoritmo por medio de pseudocódigo? Lo logramos empleando 1. Frases en lenguaje común. 2. Instrucciones de programación. 3. Palabras claves que definen las estructuras básicas. 4. Expresiones matemáticas. 5. Expresiones lógicas. 6. Variables. Elementos del pseudocódigo. Comentarios. Palabras reservadas. Operadores. Variables. Expresiones. Funciones. Los comentarios sirven para documentar el algoritmo, y en ellos se escriben anotaciones generalmente sobre su funcionamiento. Los comentarios que abarcan una sola línea se escriben iniciando con doble diagonal. Los comentarios que abarcan 2 o más líneas se escriben entre corchetes. Las palabras reservadas son palabras que tienen un significado especial. Por ejemplo, inicio y fin, las cuales marcan el principio y el término del algoritmo. Veamos otras palabras reservadas utilizadas. Decisión simple. Sí, condición que se tiene que cumplir. Entonces, si se cumple la condición, se realizan las acciones hasta que se termine de cumplir la condición. Termina el sí. Decisión doble. Sí, condición que se tiene que cumplir. Entonces, si se cumple la condición, se realiza la acción. Si no se cumple la condición, se realizan acciones 2. Termina el sí. Repetitivas. 1. Mientras. Condición que se tiene que cumplir. Hacer acciones. Termina el mientras. 2. Repetir. Acción hasta que se cumpla la condición. Ejemplo. Transformar grados Celsius a Kelvin. Escrito en pseudocódigo quedaría: Los operadores se utilizan en las expresiones e indican las operaciones a efectuar con los operando, mientras que los signos de puntuación se emplean con el objetivo de agrupar o separar. Una expresión lógica contiene operadores de comparación y operadores lógicos.
tales como: de acuerdo a Juganaru, en su libro Introducción a la Programación, una variable contiene valor de entrada o de salida, resultados o cálculos intermediarios. Asimismo, para cambiar o dar un valor a una variable, se utiliza una lectura o una asignación. Una lectura de una variable se realiza de la siguiente forma: leer una variable. Ejemplo: leer la variable n. Una asignación de un valor de una variable se realiza de la siguiente forma: variable, flecha hacia atrás, expresión regular. Puede ser una operación lógica u operación matemática. Ejemplo: la variable x tendrá asignado el valor de 4 más 22. Una escritura de una variable se realiza de la siguiente forma: escribir una variable. Ejemplo: escribir la variable x. También se pueden escribir mensajes, solo se tienen que poner entre comillas para diferenciarlos de las variables. Las funciones y procedimientos son partes de un programa capaz de realizar una tarea para obtener otro valor. Se declaran una sola vez y pueden ejecutarse varias veces. Una ejecución se denomina llamada y los valores son transmitidos en los parámetros. Un parámetro se utiliza para recibir valores de entrada. Una función recibe parámetros y regresa un valor. Un procedimiento recibe parámetros, pero no regresa ningún valor. La llamada de una función se hace especificando el nombre de la función, el cual debe ser único respecto a las variables y otras funciones, y lista de los parámetros. Se representa nombre de la función más parámetro 1, parámetro 2. Ejemplo: una función que calcula la suma de dos valores. La función se llamará suma y recibirá los parámetros valor 1 y valor 2. Asignará el resultado de sumar el valor 1 más el valor 2 a x. Escribirá el resultado guardado en x. Diseño de algoritmos aplicados a problemas. De acuerdo con Luis Goyanes, en su texto Fundamentos de Programación, un algoritmo puede ser definido como la secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades, que conducen a la solución de un problema dado. Según Luis Goyanes, para diseñar un algoritmo se debe comenzar por identificar las tareas más importantes para resolver el problema y disponerlas en el orden en el que han de ser ejecutadas. De acuerdo a este autor, las tres partes de un algoritmo que se deben considerar para el diseño son: entrada, es la información que recibirá el algoritmo. Proceso, abarca las operaciones o cálculos necesarios para solucionar el problema. Salida, se refiere a las respuestas o resultados finales de los cálculos. Vamos a la práctica. Veamos algunos ejemplos de algoritmos. Vamos a desarrollar un algoritmo que nos permita obtener el área de un triángulo. Iniciemos el algoritmo. Leemos los dos valores que necesitamos para obtener el área de un triángulo: base y altura. Asignamos el resultado de multiplicar base por altura a la variable x. Asignamos el valor de dividir x entre 2 a la variable y. Escribimos el resultado, el cual abarca dos partes: un mensaje seguido del resultado y fin del algoritmo. Vamos a desarrollar un algoritmo que lea tres valores y determine cuál de los tres es el mayor. Iniciamos el algoritmo. Usamos una decisión comparando si A es mayor que B y si A es mayor que C. Entonces, A es el mayor y escribimos: A es el mayor. Si A no es el mayor, volvemos a tomar una decisión. Comparamos si B es mayor que A y si B es mayor que C. Entonces, B es el mayor y escribimos: B es el mayor. Si B no es el mayor y A no había sido el mayor, entonces es C y escribimos: C es el mayor. Finalizamos las dos decisiones sí que hicimos. Fin del algoritmo.